Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos. Los mejores consejos, información y comentarios para llevar una vida plena de salud. Médicos especialistas, junto a integrantes de la comunidad universitaria, de la Facultad de Medicina, se reúnen para hablar de la actualidad en temas médicos. Comenzamos. Amable auditorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Revista Médica Lobos FM, este sábado 9 de agosto, con un tema importante para usted que se encuentra en su casa, en el coche, donde quiera que se encuentre. Este programa va a ser completamente de su interés y como todos los sábados me acompaña el doctor Jesús Ariel Gutiérrez Iribe. Bienvenido de nuevo, doctor, que andaba un poquito ahí de trámites importantes en nuestra facultad. Así es, doctor Navarro, muy buenas tardes, qué bueno que nos están escuchando hoy, sábado 9 de agosto, con estas temperaturas prácticamente en el borde del infierno. Hay que seguirnos cuidando, doctor Navarro, y a toda la población, sobre todo a los adultos mayores, a nuestros niños, estar al pendiente de ellos. Y hoy, como todos los sábados, doctor Navarro, tenemos un invitado especial, estamos de mantener largos porque nos acompaña el doctor Jesús Ramón Figueroa Vega, cirujano cardiovascular, actualmente director del Hospital General de aquí de Culiacán, y estaremos hablando de una parte de la cardiología que poco conocemos, doctor, lo que es la cardiocirugía. Cuando un paciente con una enfermedad del corazón es necesario que termine en un área de quirófano. Un tema bien interesante, muy actual, y la verdad es que Culiacán, bueno, todo el estado y en especial Culiacán, ha crecido muchísimo en lo que es el tratamiento quirúrgico en pacientes con este tipo de afectaciones, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Figueroa Vega. Muchas gracias, muy buenos días, doctor Gutiérrez, doctor Navarro, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y es un honor estar aquí con ustedes en cabina, y para todo su auditorio, que sea de beneficio, y con muchísimo gusto aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Y recordando que estamos a través del 93.7 FM Lobos FM. No se olviden también de que estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como Revista Médica Lobos FM. Nuestras redes sociales en @Revista Lobos CLN. Compartan esta información importante porque el día de hoy tenemos un tema, como ya lo comentó el doctor Ariel, de los síntomas al quirófano, que es la cirugía cardiovascular. Y cuando escuchamos de una cirugía cardiovascular, muchos nos ponemos a temblar, ¿no, doctor Ariel? Efectivamente. Sí, el doctor Jesús Ramón Figueroa Vega, cirujano cardiovascular, tiene un amplísimo currículum académico y profesional. Lo tratamos de simplificar lo más que pudimos. Él es médico cirujano egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Tiene especialidad en cirugía general en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además tiene especialidad en cirugía cardiotorácica cursada en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, adscrito a la UNAM. Actualmente se desempeña como director del Hospital General Dr. Bernardo G. Gastelum de aquí de la ciudad de Culiacán, y es parte también del equipo de cirugía cardiovascular de este mismo hospital. El doctor tiene una amplísima carrera como conferencista, como ponente de conferencias de cirugía cardiovascular, y pues obviamente le damos la más cordial bienvenida al doctor. Y obviamente pues entrando al tema, doctor Navarro y doctor Figueroa, como dice el doctor, cuando uno piensa en cirugía del corazón, pues obviamente pues a todos nos tiemblan las piernas, no solamente al paciente, sino también a veces a los médicos. En este caso, ¿cuáles son los padecimientos del corazón que en un momento de su evolución van a requerir de un manejo quirúrgico, doctor Figueroa? Buena pregunta, y haciendo así un comentario muy breve en relación a lo que comentaba de que cuando escuchan cirugía de corazón a todo mundo le tiemblan las piernas. Pues hasta los médicos les temblaban las piernas, porque hasta por ahí del siglo XVIII, XIX consideraba un pecado para los cirujanos el que era el corazón, ¿no? No fue hasta mediados del siglo pasado que se inventó la máquina de circulación extracorpórea que se pudo hacer cirugía de corazón como la conocemos el día de hoy, y nos permitió accesar a las cavidades cardíacas de una manera eficiente y segura, en donde podíamos detener el corazón y los pulmones para trabajar y modificar estructuralmente lo que fuéramos a corregir. ¿Cuándo se tiene que trabajar o cuándo un paciente va a cirugía de corazón? Pues cuando la necesita. ¿Qué operamos los cirujanos de corazón? Operamos malformaciones congénitas, que la mayoría de ellas requieren un tratamiento quirúrgico. Hay ya
tratamientos que hacen los cardiólogos pediatras intervencionistas con cateterismo, el cual ha avanzado muchísimo, tanto en la cirugía de niños como en la cirugía de adultos. Y obviamente operamos en los adultos pues las principales enfermedades cardiovasculares que existen, como son la cardiopatía isquémica, las enfermedades valvulares y otro tipo de enfermedades estructurales, ¿no? Todo tiene su indicación y para todos hay espacio. Doctor, cuando hablamos de cirugía cardiovascular, pues muchas veces lo asociamos con enfermedades crónicas degenerativas, ya lo comentabas acerca de las cirugías del corazón. Sin embargo, para que el auditorio lo tenga un poquito más claro, ¿cuáles son ese grupo de pacientes vulnerables para tener una cirugía cardiovascular? Muy bien. Partamos del hecho de que el año pasado murieron alrededor de 20 millones de personas de enfermedades cardiovasculares en todo el planeta. En México tenemos cifras de funciones por enfermedad cardiovascular cercanas a las 170,000 pacientes más o menos. ¿Qué pacientes son los que van a tener un problema principalmente de enfermedad cardíaca en relación a las coronarias, que es la enfermedad más común? Como lo mencionaba el doctor Navarro, pues todos aquellos que tengan factores de riesgo asociados a estas enfermedades crónicas, como son la diabetes, la hipertensión arterial, que tengan factores de riesgo como el tabaquismo. Estamos viendo actualmente mucha enfermedad coronaria en jóvenes que tiene que ver con el estilo de vida que estamos llevando, con la obesidad, con el uso de drogas, principalmente drogas químicas. Entonces cada vez vemos más enfermedad de las arterias del corazón en pacientes cada vez más jóvenes y en mujeres, ¿no? El tabaquismo, la farmacodependencia y el nivel de vida que tenemos actualmente en esta vida moderna hace que la enfermedad cardíaca, especialmente la enfermedad de las arterias del corazón, sea cada vez más frecuente. Doctor, cuando uno habla de cirugía del corazón, usted lo mencionaba hace rato, habitualmente lo primero que nos pasa por la cabeza, y más a los que somos pediatras y trabajamos con niños, pues son las anomalías. Sí. Pero existen otro tipo de padecimientos que también van a requerir del manejo quirúrgico y la intervención de un cirujano cardiovascular. ¿Qué padecimientos que no son congénitos participan ustedes en las correcciones, reparaciones? Principalmente pudiéramos dividirlo en las enfermedades de las arterias coronarias del corazón y en las enfermedades de las válvulas del corazón. Ese es el grupo, los dos grandes grupos en donde el cirujano cardiovascular interviene, ¿no? Las enfermedades de las arterias coronarias del corazón generalmente es aquellos pacientes, ya está bien especificado en las indicaciones, que tienen enfermedad de muchas arterias, que tienen enfermedad del tronco de la arteria coronaria izquierda, o aquellos pacientes que tienen una complicación de un infarto. Esos pacientes generalmente deben ser quirúrgicos y no resolverse en una sala de hemodinámica con cateterismo. Para todos hay sus indicaciones y sus asegúnes, pero en términos generales pudiéramos decirlo así. Y en las enfermedades valvulares, la más frecuente que vemos es la enfermedad de la válvula aórtica. La estenosis aórtica degenerativa es por mucho la enfermedad cardíaca que más requiere tratamiento quirúrgico después de la cardiopatía isquémica y generalmente es quirúrgica. Existe también la enfermedad de la válvula mitral. Vemos cada vez menos valvulopatía mitral porque ya no hay fiebre reumática. Entonces, anteriormente se veía mucha enfermedad mitral reumática con el uso de los antibióticos y la erradicación prácticamente de la fiebre reumática, pues ha desaparecido mucho la patología valvular mitral. Sin embargo, sí seguimos viendo, ¿no? La mayor parte de la enfermedad valvular sigue siendo quirúrgica. Hay técnicas innovadoras de unos años para acá en donde ya se está haciendo reemplazos percutáneos, es decir, por cateterismo, principalmente la válvula aórtica, la famosa TAVI, que es un cambio de válvula aórtica por cateterismo, pero esta tiene sus indicaciones muy específicas, ¿no? Sigue siendo la cirugía de válvula aórtica la predominante para tratar este tipo de enfermedad valvular. Y es importante, doctor Ariel, que nuestros alumnos, porque particularmente este programa está dedicado a nuestros alumnos de medicina, obviamente que también a la población en general, que sepan cuáles son estas principales anomalías que son las valvulopatías que tanto el doctor nos está comentando. Doctor, cuando se habla de una cirugía cardiovascular, a muchas personas se les viene a la mente el término de cateterismo. ¿En qué consiste este cateterismo? ¿Qué tan riesgoso podría ser para los pacientes? Muy bien. Un cateterismo cardíaco es un estudio que puede ser diagnóstico y puede ser también terapéutico. El cateterismo cardíaco se hace en una sala de rayos X con fluoroscopía
y se introduce generalmente antes era a través de la arteria femoral, actualmente la técnica más usada es a través de la arteria radial porque es menos invasiva y menos complicaciones tiene, y se llega a través del sistema arterial en forma retrógrada hacia las arterias coronarias del corazón y hacia las cavidades cardíacas. El cateterismo cardíaco se viene haciendo desde finales de los 60s, principios de los 70s, y ha evolucionado de tal manera que permite a los cardiólogos especializados en la hemodinámica, que son los que manejan los cateterismos del corazón, hacer diagnósticos de cuál es el estado de las arterias coronarias, en donde vemos si pueden estar obstruidas, qué grado de obstrucción tienen, cuántas de ellas están obstruidas, y al mismo tiempo podemos hacer una medición objetiva de las cavidades cardíacas, de las presiones que existen en las cavidades, de la presión pulmonar que hay en la circulación pulmonar. Se miden gradientes de presión entre las cavidades y la aorta. Entonces es un método que actualmente se hace en una sala de cateterismo, que se hace a través de la arteria radial, que tiene un porcentaje de complicaciones muy bajo, muy bajo, y que nos sirve para tener un diagnóstico preciso de cuál es el estado principalmente de las arterias del corazón, de las cavidades y del funcionamiento del corazón y sus válvulas. A mí lo que siempre me llama la atención y es de admirarse la capacitación que tienen los cardiocirujanos y los intervencionistas es que a veces nos damos una idea, pero manejar un órgano que esté en movimiento pues es todo un reto, porque habitualmente si uno va a intervenir hígado, riñones, tiroides, pues es un órgano fijo, pero el corazón se está moviendo, el corazón está funcionando, está trabajando, está latiendo, entonces pues es complicada cualquier técnica que se puedan utilizar para reparaciones de tipo quirúrgica. Y doctor, hace rato mencionábamos de la situación del daño en las válvulas del corazón, algo que a veces no nos pasa por la cabeza, y cuando nos dicen parece que tienes una lesión en una de las válvulas, pues obviamente igual nos entra el estado de angustia, ¿no? ¿Cómo se afectan estas válvulas y cómo se pueden llegar a manifestar en un paciente las lesiones valvulares? Las lesiones valvulares se afectan principalmente por degeneración. Generalmente con la edad se calcifican y sufren alteración en su funcionamiento. ¿Qué le pasa a una válvula? Una válvula como una válvula de un motor, como una válvula de una tubería de gas o de agua, debe funcionar para cerrar cuando tenga que cerrar y abrir cuando tiene que abrir. Las válvulas cardíacas funcionan abriendo y cerrando en el momento del ciclo cardíaco que lo deben hacer. ¿Cuándo tiene problema una válvula? Pues cuando no abre bien o cuando no cierra bien. Cuando no abre bien se llama estenosis, cuando no cierra bien se llama insuficiencia o regurgitación. ¿Cómo sabe el paciente que puede tener un problema valvular? El paciente, la manifestación más típica de un problema valvular son datos de insuficiencia cardíaca. El paciente va a sentir disnea. Disnea es falta de aire o sensación de ahogo, ¿no? Puede ser al momento de estar haciendo una actividad física que el paciente va a notar que se fatiga más rápidamente que como se fatigaba anteriormente. Y si esto progresa, pues cada vez se va a fatigar más fácilmente y puede llegar a fatigarse en reposo. Entonces, la falta de aire hay que estudiar siempre que no tenga una causa cardíaca. ¿Cómo se va a dar cuenta el paciente? Pues acudiendo a su cardiólogo o a su médico, ¿no? Lo ideal sería que todos revisar, después de los 50 años, todos fuéramos, aunque sea una vez al año, con el cardiólogo. ¿Cuál es la manifestación o el signo clínico más evidente de que una válvula puede estar fallando? Que nosotros escuchamos un soplo a la hora de auscultar a un paciente. Entonces la gente cuando escucha la palabra soplo lo relaciona con que es una enfermedad, ¿no? Un soplo para los médicos, lo sabemos bien, pues es un ruido, ¿no? Un ruido anormal. Normalmente los ruidos cardíacos se producen con el cierre de las válvulas del corazón. Un soplo es generalmente un ruido anormal y se llama soplo porque suena como un soplo, como si soplara algo, ¿verdad? Entonces cuando escuchamos un soplo es que generalmente hay alguna situación con alguna válvula. Entonces ese es el primer paso, ¿no? Pero las personas se pueden dar cuenta generalmente porque empiezan a sentir falta de aire. Esa es la principal manifestación de una valvulopatía, en términos generales. Doctor Figueroa, como todos los padecimientos, todos los procedimientos, bueno, pues hay procedimientos de urgencias o que pudieran ser electivas hasta cierto punto. Sí. ¿Qué hace la diferencia en cirugía cardiovascular que un procedimiento sea electivo o realmente sea algo de urgencia que tiene que entrar en ese mismo momento? Bueno, para cirugía
indicaciones de urgencia son inminencia de complicación de una enfermedad isquémica, es decir, un paciente que a pesar de todo el tratamiento con el que está óptimo, o que ya fue a cateterismo y no se pudo resolver por cateterismo, o que ya se intentó resolver por cateterismo y el paciente sigue con angina, es decir, sigue con dolor torácico, esa es una indicación de urgencia. La angina refractaria a tratamiento médico o intervencionista es una urgencia, porque eso te habla de que hay un riesgo de infarto inminente y es un riesgo de muerte inminente. La otra es la falla cardíaca también refractaria. Falla cardíaca por un problema valvular, por un problema isquémico, por una infección de una válvula, de que se llama endocarditis, también es una indicación de urgencia. Entonces, la indicación de cirugía urgente es angina refractaria y falla cardíaca refractaria. Podemos resumirlo así. Doctor, un aspecto importante también, y obviamente nos están escuchando alumnos de la Facultad de Medicina, internos y pasantes. ¿Cómo se protocoliza un paciente con una cardiopatía para decir, bueno, este paciente ya no me va a responder con tratamiento médico, ya va a requerir de un manejo quirúrgico, ya sea por intervencionismo o sea por una cirugía de corazón abierto? ¿Cuál es el abordaje? Bueno, el abordaje generalmente lo hace el cardiólogo como médico especialista de primer contacto, ¿no? La exploración física y lo que se encuentra en ella, y generalmente la herramienta más práctica, no invasiva y muy resolutiva que tiene para empezar a normar conductas es el ecocardiograma. Un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, arroja muchísima información sobre el estado del corazón y sobre sus válvulas. Entonces, si en un ecocardiograma el cardiólogo se puede dar cuenta cuál es la función del corazón, cómo se mueve, la fracción de expulsión, cómo funcionan sus válvulas, cómo se mueven sus paredes, y eso puede llevar a tomar determinaciones de tratamiento, ¿no? El siguiente paso es un cateterismo cardíaco. En un cateterismo cardíaco evaluamos, como ya comenté anteriormente, el estado de las arterias coronarias, las presiones dentro del corazón, el funcionamiento de las válvulas, y cuando así puede ser, de acuerdo a la situación anatómica, se pueden corregir padecimientos, sobre todo en las arterias coronarias, ahí mismo en la sala de hemodinámica. Generalmente con un procedimiento que se conoce como angioplastía o intervención percutánea coronaria. La angioplastía permite, a través de la introducción de catéteres y dilatación con baloncitos intracardíacos, el dilatar unas arterias y ponerles unos dispositivos que se conocen como stents, que son como pequeñas mallitas milimétricas que permiten que se mantenga abierto el vaso que está tapado. Entonces, en términos generales podemos decir que el paciente se aborda primero con estudios menos invasivos como el eco, y si es necesario se va a cateterismo, en donde se evalúa si ahí mismo se puede resolver o tendrá que ser enviado a cirugía. Ese es más o menos el camino resumido. Pues doctor Ariel, creo que cada uno de los programas que tenemos en la revista médica Lobos FM tiene su toque especial. Hablamos de salud pública, hablamos en esta ocasión de un tema tan importante, claro, que son las enfermedades cardiovasculares, como son los síntomas y que van directamente al quirófano. ¿Cuándo tenemos que decidir? ¿Cuándo tiene que el cirujano cardiovascular, cuándo decide que estos pacientes tengan que ingresar a un quirófano? Así es que, ¿quieres seguir escuchando más información importante para su salud? No se vaya, estamos por el 93.7 FM, Lobos FM. Nuestra pasión es cuidar de tu salud. Ya regresan los mejores consejos para que tengas una vida plena de salud. Revista Médica Lobos FM. Vuelve después del corte. Te ayudamos a alcanzar la mejor versión de ti. Cuida de tu salud de la mano de los profesionales. Ya estamos de vuelta en la revista médica Lobos FM. Close my
Bueno, regresamos después del corte, doctor Navarro, y acabamos de escuchar un tema ya más o menos como a mediados de los 80, que son los temas musicales que a ti te gustan, un tema de Fleetwood Mac, Little Lies. Es un tema que estuvo en los primeros lugares del Billboard en noviembre del 87 y fue uno de los 4 éxitos de ese álbum llamado Tango in the Night, de los que más pegaron de este grupo reconocido a nivel mundial, que a pesar de que era toda una serie de conflictos lo que se vivía a nivel interno de este grupo, de esta banda, pues sacaban unos melodías increíblemente buenas. Muchos de ellos pegaron y fueron éxitos. De hecho, este tema de Little Lies estuvo en el top 10 en Estados Unidos, y el sencillo también de este tema estuvo en los primeros 5 lugares en Reino Unido durante mucho tiempo. Un buen tema para fin de semana, para estar tranquilo ahí en la casa con la familia o con la novia. Por supuesto, así es que escuche todos nuestros programas y en el intermedio va a escuchar usted estas piezas tan importantes, y estamos trabajando un playlist tanto en Apple Music como en Spotify, y aquí es donde usted puede encontrar todas estas piezas musicales de la Biblioteca de la Nostalgia del Dr. Jesús Ariel Gutiérrez Iribe. ¿Sí o no, doctor? Sí, sorprendió porque el doctor Figueroa también es experto en música de los años 70 y los años 80. Sí, y ahorita nos dijo que el álbum salió en qué año. Sí, exactamente. Grupazo Fleetwood Mac. Exactamente. Doctor, y volviendo a la plática que tenemos con usted, estábamos hablando obviamente ya del abordaje en cuanto a lo que hacen los pacientes con cardiopatías, los cuadros clínicos que a veces llegan a presentar a estos pacientes. Pero hay una situación que también, aparte de que nos den el diagnóstico, nos preocupa es, bueno, ¿y a dónde voy a acudir para hacer este tipo de procedimiento y con quién voy a ir? Actualmente, Sinaloa y en especial Culiacán, tenemos personal debidamente entrenado y capacitado para tratar a estos pacientes, y además tenemos la infraestructura hospitalaria. Claro que sí, por supuesto. Culiacán debe estar orgullosa de sus profesionistas de la medicina y de todas las áreas quirúrgicas también. Sí, claro que sí. Digo, a nivel privado, pues existen hospitales que tienen todos los recursos para poder hacer esto, y también a nivel de la salud pública, las instituciones cuentan con todos los recursos para poder hacer este tipo de abordajes y de diagnósticos y de tratamiento, ¿no? Durante muchos años, el Hospital General de Culiacán fue el único centro que tuvo una sala de hemodinámica y que tuvo un programa de cirugía cardíaca, ¿no? Durante muchísimos años. Hasta hace algunos años, hospitales como el Regional del ISSSTE ya cuenta con su sala hemodinámica y con un programa también de cirugía de corazón. Y el Seguro Social también tiene su sala de hemodinámica también en años recientes, aunque todavía el programa de cirugía de corazón lo sigue refiriendo a las UMAES, principalmente a Ciudad Obregón y a Guadalajara, ¿verdad? Pero podemos decir que aquí en Culiacán tenemos instituciones que las personas con derechohabiencia pueden ir a sus instituciones y ahí serán tratados, y los pacientes que no tienen derechohabiencia pueden acudir con toda la confianza al Hospital General de Culiacán, y ahí tenemos todos los elementos para el diagnóstico y el tratamiento de sus cardiopatías. Existe también el Hospital Pediátrico, que es el único hospital en el estado que tiene un programa de cirugía de cardiopatías congénitas. Entonces completamos así todo el abanico y todo el espectro de estas enfermedades. Doctor, cuando hablamos de un cateterismo o de una cirugía cardiovascular, lo que hace el paciente, primero se le paran los pelos, ¿no? Porque por los altos costos que esto pudiera tener. Hoy en día hay facilidades, hay apoyos para este tipo de procedimientos quirúrgicos en la actualidad. Claro que sí, bueno, es cierto, ¿no? Los procedimientos de cirugía de corazón y los procedimientos intervencionistas son caros porque implican tecnología de punta, y 2, porque hablando específicamente de cirugía cardíaca, todos los pacientes que se operan a corazón abierto van a requerir en el posoperatorio inmediato una terapia intensiva, ¿no? Entonces, una terapia intensiva eleva mucho también los costos hospitalarios, ¿no? Sin embargo, instituciones, por ejemplo, como el Hospital General de Culiacán, IMSS Bienestar, pues ofrece gratuidad, ¿no? Ofrece gratuidad. Entonces, el hospital tiene proveedores
IMSS Bienestar, que son los que se encargan de dar todos los insumos y todos los requerimientos para que se atiendan todas las enfermedades del corazón. Entonces, el problema económico pues no debería ser el principal obstáculo. Aprovecho para invitar a la gente para que vaya con su cardiólogo, para que acuda a su hospital, y seguramente que ahí encontrará una herramienta para poder solucionar su problema si este existe, ¿no? Sí, pues ahí lo tiene usted, amable auditorio que nos están escuchando. Pues en todas las instituciones existen estos apoyos para que puedan ustedes ser atendidos, siéntanse respaldados por las instituciones de salud, de servicios de salud pública, con el fin de que puedan recibir sus tratamientos y que puedan salir avantes. Y recordando que siempre hay que acudir, doctor Ariel, de una forma temprana para tener una respuesta lo antes posible y que no tenga complicaciones el día de mañana, ¿no? Así es, obviamente las medidas de prevención siempre van a ser las que se deben anteponer y evitar llegar ya con complicaciones con este tipo de padecimientos, más porque ponen en riesgo la vida. Doctor, hace rato mencionaba un aparato que nos llama mucho la atención porque obviamente los que no estamos inmersos en las áreas de cardiocirugía le desconocemos lo que es la bomba extracorpórea. ¿En qué momento un paciente con una cardiopatía va a requerir de la utilidad de este aparato que es parte importante en lo que es la intervención de cardiocirugía? ¿Qué patologías se manejan con el apoyo de este sistema? Bueno, la bomba la utilizamos generalmente en todas los padecimientos que requiera hacer procedimientos adentro del corazón. Si vamos a cambiar una válvula, si vamos a reparar un defecto de un tabique cardíaco, si vamos a reparar alguna complicación de alguna de las partes del corazón, necesitamos a la máquina para poder tener un corazón detenido y vacío, ¿verdad? La máquina nos permite poder trabajar con un corazón quieto y exangüe, ¿no? Al final existen también algunos procedimientos que no requieren la bomba. Generalmente hay cirugías de arterias coronarias que se pueden utilizar, que se pueden hacer sin la bomba, que se pueden hacer a corazón latiendo. Hay otros procedimientos extracardíacos también, sobre todo de arterias y algunos congénitos que no necesitan el uso de la bomba, pero siempre que vamos a entrar a cavidades cardíacas, siempre necesitamos usar la bomba de circulación extracorpórea, específicamente hablando en lo más común de problemas valvulares. Doctor, generalmente cuando nos hablan que vamos a recibir un tratamiento con cirugía cardiovascular, lo que intentamos es que se haga lo antes posible. Salimos del quirófano, el médico nos dice, fue un éxito. ¿Y ahora qué sigue con ese paciente? ¿Cuál es el pronóstico que normalmente puede tener un paciente que es intervenido cardiovascularmente? Bueno, un paciente que sale de quirófano, hablando así muy resumido, va a ir a la terapia intensiva, estará en terapia intensiva 2-3 días, de acuerdo a cómo hayan sido las cosas en quirófano y a la evolución que tenga. El riesgo más alto después de una cirugía cardíaca ocurre durante las primeras 24-48 horas, pero podemos decir que la mortalidad global de la cirugía de corazón, ya en estos tiempos, en la actualidad y en nuestro medio, es menor al 5%. Entonces, con tasas de éxito arriba del 90-95%, pues podemos decir que la cirugía cardíaca es la alternativa cuando así está indicada. Es un procedimiento que si bien tiene riesgo, pero que puede tener una sobrevida muy buena y con un riesgo de complicaciones y mortalidad realmente bajo. ¿Ok? Depende de la situación, ¿verdad? Hay factores que aumentan el riesgo, como el que sea una cirugía urgente, como el que sea una cirugía en un paciente con muchas comorbilidades, como que sea una cirugía en un paciente que de alguna manera tiene otros padecimientos o es una complicación de alguna situación en el corazón. Pero en términos generales podemos decir que el paciente que se opera de corazón se opera para mejorar su calidad de vida, para mejorar su pronóstico de vida y su expectativa de vida, y que tiene porcentajes de éxito arriba del 90-95%. Un tema relevante, obviamente, que nosotros todos los sábados lo tomamos aquí en Revista Médica Lobos FM, es obviamente la situación de la prevención. ¿Cómo podemos hacer para evitar que un paciente, sea cardiópata o no sea cardiópata, tenga la necesidad de terminar en un quirófano, en una intervención quirúrgica? ¿Cuáles son las medidas preventivas que ustedes como cardiólogos, cardiocirujanos sugieren a la población para poder que se eviten este tipo de problemas?
Bueno, yo empezaría por las medidas preventivas, ¿no? Y obviamente entre los factores de riesgo cardiovascular, que ya los conocemos prácticamente, podemos empezar a ver y conocer lo que no podemos modificar y también lo que sí podemos modificar. ¿Qué factores de riesgo podemos modificar para evitar al máximo el tener una cardiopatía? Bueno, pues evitar el tabaquismo, mantenernos en un peso adecuado, tener un perímetro abdominal adecuado, hacer ejercicio, llevar una buena alimentación, evitar la diabetes, etcétera, ¿no? Hay otras situaciones en donde hay factores de riesgo que no podemos modificar, como la son el sexo. Es más común las enfermedades del corazón en los hombres, sobre todo hasta antes de la menopausia. Después de la menopausia la tendencia tiende a igualarse. No podemos evitar la edad. Las enfermedades del corazón son más comunes después de los 65 años. No podemos evitar la herencia. Generalmente los problemas de colesterol tienen mucho que ver con la cuestión metabólica y hereditaria, y también está demostrado que aquellos pacientes que tuvieron antecedentes familiares en donde un familiar directo, sobre todo su padre o su madre o su abuelo, fallecieron antes de los 55 años por una causa cardíaca, pues es un factor que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es recomendable? Pues una vida sana, ejercicio, peso adecuado, tratar de acudir al cardiólogo al menos una vez al año después de los 40 años y hacerse una evaluación periódica, ¿no? Un electro, una valoración por el cardiólogo, y eso seguramente detectará si existe algún problema, lo detectará a tiempo, y probablemente eso evite que vayamos a llegar a la última etapa del tratamiento de una cardiopatía, que es la cirugía, ¿verdad? Probablemente podamos manejarlo con medicamento, probablemente se pueda resolver en una sala de cateterismo, y ya lo último es tener que llegar al quirófano, ¿no? Pero sí reducimos mucho las posibilidades de que esto ocurra si llevamos un control de lo que comenté anteriormente. Pues lejos de sentirme así satisfecho por toda esta información que estamos teniendo, me está dejando con el disco andando, estoy pensándolo, y realmente tenemos que acudir, tenemos que recibir la atención oportuna. Ya lo dijo el doctor, después de los 40 años tenemos que visitar al cardiólogo por lo menos una vez por año y hacer las lecturas que tengamos que tener, porque acuérdense que siempre la prevención va a ser una garantía. Es uno de mis lemas que siempre he tenido. Entonces, ahí está la información. Doctor, queremos agradecerte a nombre de la producción. Antes de irnos, doctor, yo sí quiero aprovechar para que está el doctor aquí para hacer una pregunta, porque yo escucho algunas divergencias entre los mismos cardiólogos. ¿Qué tanto influye la situación de estrés que vivimos, o el estrés como disparador de este tipo de padecimientos? ¿Tiene relevancia? Porque hay algunos cardiólogos que dicen que más que nada es lo orgánico, son los hábitos y son todo lo que usted mencionó hace rato. Pero hay algunos que dicen el estrés también juega un papel importante. El estrés está revisado. O sea, se ha revisado mucho el tema, doctor Gutiérrez, qué bueno que lo comenta. El estrés está considerado un factor de riesgo secundario, no tan primario como los otros, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo. Pero el estrés sí condiciona un riesgo, porque sabemos nosotros que en una situación de estrés liberamos catecolaminas, aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos la frecuencia respiratoria, y se genera en el organismo una respuesta que en aquellos pacientes que estén sensibles, por ejemplo, aquellos que ya tengan cierto daño coronario, que tengan cierta afectación cardíaca, obviamente puede precipitar que se presente un evento cardiovascular. Entonces yo considero, y lo consideran también muchos autores, que el estrés sí tiene que ver como un factor de riesgo secundario. Aquellos pacientes que viven continuamente tensos, estresados, están generando internamente producción de algunos factores, como comentabas anteriormente, catecolaminas, por ejemplo, que sí pueden llevar a vasoconstricción, elevar la presión y de alguna manera comprometer la función cardíaca o el riego coronario. Entonces, pues yo creo que sí es importante también en este padecimiento. Así es sencillo, son esos factores de riesgo que pueden ser modificables. Si tomamos algún tipo de terapia emocional, eso nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Todo suma. Claro, y eso fue parte del tema de la semana pasada, ¿no? Que fueron las enfermedades no transmisibles, la otra pandemia silenciosa.
Y esto realmente casi nadie habla de ello hasta que estamos en una sala de hemodinamia, doctor. Así es. Curiosamente, alguna vez hemos platicado, doctor Navarro, sobre la situación de... Hay un término muy coloquial que se utiliza, incluso nosotros los médicos también lo manejamos mucho, como es las enfermedades propias de la vejez. Yo creo que esos términos ya deben ir desapareciendo. Así es. Porque no necesariamente el hecho de que nos estemos cumpliendo años o que estén pasando los años, necesitamos cargar con ese tipo de enfermedades. Así es. Sobre todo las de origen cardiovascular. Así es. De hecho, estuvo aquí el doctor Osvaldo Lagunas hace un mes y medio. Buen amigo cardiólogo. Que le mandamos un saludo y le dije, ¿cuál es a la persona que has visto un infarto? El más joven, 25 años. Sí. Entonces, como dice usted, doctor, tenemos que ir desapareciendo ese término de las enfermedades propias de la vejez, porque esto ya está en cualquier lado. Y cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Ya comenté al respecto, pero sí, cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Pacientes con cardiopatía isquémica cada vez más jóvenes. Okay. Así es. Doctor, pues ahora sí, agradecerle. La verdad que hayas estado con nosotros el día de hoy. Fue algo maratónico poder encontrar al doctor. Traía una agenda bien complicada, ya lo andábamos cazando hace buen rato, pero aquí está con nosotros el doctor. Muchísimas gracias por la apertura. Tu casa y esperemos que pronto puedas visitarnos de nueva cuenta. Te agradezco mucho, amigo. Te agradezco mucho la invitación. Un placer. Los felicito por su programa, doctor Gutiérrez. Un placer. Ya nos conocíamos, no habíamos tenido oportunidad de tratarnos en una situación de esta. Pero la verdad me voy muy contento y la verdad que las veces en que yo pueda acompañarlos y que sea requerido, con muchísimo gusto. Creo que este tipo de actividades a la población y sobre todo a los estudiantes les abre mucho el panorama sobre la salud. Claro. Bueno, al contrario, doctor, muchísimas gracias por darse el tiempo con nosotros, porque pues, la verdad, como dice el doctor Navarro, pues, su agenda es muy ocupada. Y la verdad, el que ha sido generoso con compartir toda su experiencia con nuestra población y sobre todo con nuestros alumnos de la Facultad de Medicina, pues nos llena de gusto y es un honor. Y pues las puertas abiertas, doctor. Muchas gracias y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a usted le agradecemos que nos esté acompañando siempre, sábado tras sábado, encontrando temas importantes de salud, y esto es directamente para su hogar. Así es que nos vemos el próximo fin de semana con un tema importante de salud. No se olvide, cuídense mucho y cuiden mucho a sus niños. Los profesionales de la salud te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.